Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios. Le damos la bienvenida donde quiera que usted se encuentre. Nosotros nos gozamos de que puedan compartir con nosotros este servicio al Señor de adoración y de estudio bíblico, donde nosotros tratamos de agradecerle al Señor. Amén. Y estudiar su palabra para conocerle, Gloria a Jesús. para nosotros poder caminar, tener una vida caminando estrechamente al lado de nuestro Señor Amén. Salvador, a nosotros no ser confundidos en este caminar. Nosotros hemos estado llevando este estudio del libro de los Hechos, en el cual nosotros hemos ido capítulo por capítulo y hemos llegado en el día de hoy al último capítulo. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 27 y vimos que Pablo, después de haber apelado a César, se le entregó a un centurión en particular de nombre Julio, quien iba a ser responsable de transportar a Pablo y a otros prisioneros hasta Italia, a Roma, donde Pablo entonces allí sería juzgado. Vimos que ellos tomaron la transportación de Cesarea a Italia y se detuvieron en un puerto llamado Buenos Puertos por mal tiempo. Hubo mal tiempo, se detuvieron allí. Estando allí, Pablo les aconsejó que se detuvieran allí, que no siguieran hacia adelante, pero el centurión, quien estaba a cargo de la operación, escuchó más al capitán de la barca y siguieron hacia adelante. Siguieron en su camino a Italia y allí se encontraron con unos vientos huracanados, una tormenta donde ellos perdieron el control de la navegación, de la dirección de la barca, donde tuvieron que tirar equipaje, donde tuvieron que deshacerse de la mercancía, del grano que llevaban de Egipto hacia Italia. Lo perdieron todo. La barca terminó muy mal y en medio de todo esto, donde llevaban 14 días en esa travesía, donde no veían el sol, no veían la luna, no veían las estrellas, no sabían a dónde estaban, no sabían, no habían comido durante todo ese tiempo, se debilitaban. Vimos que Pablo se paró en medio de ellos y les dio un mensaje de ánimo que venía por el mensaje que Dios le había dado, porque él le dice que el Dios a quien él le pertenece y a quien él le sirve había enviado su ángel para darle un mensaje de que iban a sobrevivir, de que iban a llegar al otro lado, porque era necesario a Pablo a que fuera el testigo del Señor en Roma. Vimos al final del capítulo 27 que ellos terminaron salvándose. Algunos llegaron nadando, otros llegaron en objetos flotando, pero terminaron llegando y salvándose un total de 276 personas que iban en aquella embarcación. Hoy nosotros vamos a continuar este estudio y, como dijimos, es el capítulo final de este libro de los Hechos que hemos estado estudiando durante algún tiempo, en el cual el Señor nos ha bendecido por medio de su palabra. Vamos a estar estudiando este capítulo número 28 en el día de hoy. Vamos a leer los primeros 6 versículos para empezar el estudio. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía,
cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos has permitido llegar hasta este lugar, tú nos has bendecido, Padre Santo, por la obra que tú has hecho en nosotros. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos y te pedimos ahora que vamos a empezar este estudio, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, Padre Santo, que esté obrando en cada uno de nuestros corazones, que toque a nuestros corazones mediante a tu palabra, que yo sea fiel, Padre Santo, a la palabra que tú tienes para nosotros en el día de hoy, que tu nombre sea glorificado, sea exaltado, Señor, que nuestra fe crezca mediante tu palabra, Padre Santo, que nuestra confianza en ti aumente. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que Pablo, los soldados que iban, el centurión y los demás tripulantes de la barca habían sido llevados a una isla, una pequeña isla de nombre Malta. No sabían que era esta isla hasta haber llegado allí. Vimos que en la lectura que dimos, en los primeros 6 versículos, vimos que aquella gente de la isla vio a este grupo de muchas personas que estaban en una embarcación que había sido golpeada fuertemente por esta tormenta, y algunos iban llegando nadando a la isla, otros iban llegando en objetos flotantes que llegaban a la isla, y ellos tuvieron compasión, ellos hicieron todo lo posible por ayudar a estas personas que se salvaron de esta tormenta en medio de invierno, de una lluvia fría, salieron mojados, y ellos hicieron un fuego suficiente para poder calentar estos sobrevivientes de aquella embarcación, 276 personas que se habían salvado. Vemos que Pablo era un líder en particular que su objetivo era cumplir la necesidad que había en el frente. Pablo no esperó que los demás empezaran, no agarró y comenzó a dar órdenes, sino que él mismo dando el ejemplo a los demás, mirando la necesidad que había, que el fuego que habían hecho aquellos nativos de aquella isla, que dice que lo trataron muy humanamente, los trataron bien, se compadecieron de ellos. Pablo entonces el fuego, para mantener el fuego vivo, comenzó a buscar leña para poner dentro del fuego. Siendo temperaturas bajas, sucede muchas veces que hay cierto tipo de animales que entran en un periodo, lo que se le conoce como hibernación. Entran en un periodo donde para sobrevivir ellos entran en un estado donde aparentan estar dormidos, algunos aparentan estar muertos, y es muy posible que esto haya sucedido con esta culebra que estaba en aquellos palos que Pablo estaba llevando a aquel fuego para que se mantuviera vivo la fogata que calentaba a los sobrevivientes de aquella embarcación. Puede ser que porque estuviera en ese estado de hibernación y por el problema de la vista de Pablo no se hubiera dado cuenta que esta culebra, esta serpiente venenosa estaba allí, pero al sentir el calor, entonces la culebra reaccionó, la culebra entonces despertó, y dice que se agarró, mordió a Pablo de tal manera que quedó colgada de la mano de Pablo. Vemos inmediatamente entonces cuál es la reacción de los nativos, de la gente de Malta. Ellos tenían en su mente que era un juicio en contra de Pablo. Ellos vieron que habían sobrevivido los tripulantes de aquella embarcación y pensaron que él se había salvado a la mano divina. Es la idea que ellos tenían de un castigo divino, pensando que Pablo se había escapado del juicio porque era un homicida, y que entonces ahora el juicio lo había alcanzado por medio de esta mordida, lo que ellos consideraban que era una muerte seguro. Ellos eran los nativos de aquel lugar, ellos conocían cuáles eran los animales que hacían daño, cuáles eran las serpientes que eran venenosas, y esperaban y observaban mirando a Pablo que él cayera, que se comenzara a echar y que muriera. No había algún antídoto o alguna solución médica que ellos podían ofrecerle. O sea que ellos pensaban que era el castigo de Dios y pensaban que Pablo iba a morir. Pero vemos que Pablo no se atormentó,
Pablo tenía la confianza puesta en Dios. Pablo tenía una misión encargada por Dios. El Señor le había dicho que así como él le fue testigo en Jerusalén, le iba a ser testigo en la ciudad de Roma. O sea que Pablo sabía que de una u otra manera el Señor iba a hacer que él llegara a Roma, que él fuera testigo a Roma, que ese no iba a ser el final de Pablo. Pero vemos como muchas veces las personas, cuando ven el mal que se aproxima a la gente, se imagina inmediatamente que lo que viene en contra de la gente es el castigo, es el juicio de Dios en contra de la gente, y eso está mal. Esa reacción de la gente, que inmediatamente cuando la gente pasa por una enfermedad, por un mal momento, por una adversidad, piensa que la mano de Dios está en contra de la gente. Eso yo le diría que es la teología de los amigos de Job, o la teología de la prosperidad, donde a la gente se le dice que si tú eres cristiano, tú no puedes tener adversidad, que si tú eres creyente, tú no puedes enfermarte, que si tú eres creyente, tú no puedes tener necesidad. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es el testimonio de los hombres y las mujeres de Dios que nosotros vemos en la palabra de Dios, sino que nosotros lo vemos a ellos pasando por adversidad, pasando por dificultades, por enfermedades, por problemas. Pero algo que podemos ver en cada una de sus vidas era que Dios estaba con ellos, que en medio de la angustia, en medio del problema, Dios no los dejaba solos, no los abandonaba. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y esto es lo que vemos en el caso de Pablo. Aquella serpiente, lo que pensaban que era una muerte segura, Pablo la tiró dentro del fuego y siguió acumulando la leña que necesitaban para el fuego. Vemos cómo Dios libró a Pablo de lo que era una muerte segura. No nos podemos sorprender cuando la gente hace comentarios, cuando la gente murmura, cuando pasamos por un problema, por una adversidad, nosotros haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, y murmuran, crean mentiras, hacen la obra de Satanás, que es el acusador de los santos, y se levantan y dicen diferentes cosas. No nos podemos sorprender cuando eso suceda, sino que nosotros agarrémonos del Señor, sigamos siéndole fiel al Señor, y podemos tener la confianza que de alguna u otra manera la mano de Dios se va a manifestar en el momento, en la hora de Dios, para sacarnos de la necesidad, del problema, de la adversidad. Gloria sea el nombre del Señor. No nos podemos doblegar ante los comentarios, ante la crítica, ante la murmuración de la gente, sino que tenemos que permanecer firmes sirviéndole al Señor. Amén. Dice el versículo 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Aleluya. Vemos que Publio era el representante del gobierno romano en esta isla, en la isla de Malta, y él fue hospitalario con aquellas personas que llegaron allí. Él hospedó 276 personas por 3 días. Esto no es una tarea fácil. Es posible que haya tomado 3 días para entonces poder distribuir a través de la isla donde las personas podían quedarse por un tiempo en aquel lugar, porque ellos se vieron forzados entonces a permanecer en la isla de Malta por 3 meses, en lo que pasaba el tiempo del invierno, el tiempo en el cual no podían ellos seguir en el mar por el peligro que esto representaba. Pero vemos que en el tiempo que esto está sucediendo, el papá de Publio estaba enfermo con disentería, estaba en cama, no podía moverse. Y vemos que Pablo fue a visitar a este oficial del gobierno, y vemos que antes de imponerle la mano, Pablo oró primeramente. Y es lo que nosotros vemos que es el patrón bíblico. La persona ora para someterse a la voluntad de Dios, para saber lo que Dios quiere hacer. Y vemos que Dios
entonces por medio de Pablo dio sanidad al padre de Publio. Y esto sucedido esto, entonces la gente alrededor de toda la isla de Malta que escuchó, no había redes sociales en aquel lugar, en aquel momento, pero ellos se enteraron. Hay personas que piensan que antes de que las redes sociales existieran, la gente no se enteraba de lo que estaba sucediendo, pero sí la gente se enteraba de lo que sucedía. La noticia sí corría y llegaba a los diferentes lugares. Y esto es lo que sucede aquí en la isla de Malta. La noticia corrió, la noticia llegó a donde las personas, todos los enfermos que en la isla de Malta iban a donde estaba Pablo. Vemos que Pablo oraba por ellos y Dios les ministraba, Dios los sanaba por medio de Pablo. El mensaje del evangelio llegó a aquella isla de Malta por medio de Pablo. Muchas veces nosotros pasamos por dificultades, por adversidades y no sabemos cuál es el propósito. ¿Qué Dios quiere hacer en medio de esto? A veces nos sentimos mal, a veces cuestionamos si Dios está en el asunto, a veces podemos escuchar las voces de las murmuraciones, pero a veces cuando al final del problema vemos entonces lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios quería hacer, y vemos lo que sucede en esta isla de Malta, que Dios dio sanidad a los enfermos de aquella isla, que el evangelio fue conocido por aquellas personas que vivían en esta isla, que Dios le ministró por un periodo de 3 meses a esta isla. Yo no dudo que después de estos 3 meses que Pablo estuvo en esta isla, que fue fundada tal vez aquí en aquel lugar, la primera iglesia de aquella isla de Malta, que el evangelio fue dado a conocer y que el evangelio siguió propagándose en aquella isla de Malta, de ellos ver la mano de Dios obrando por medio de Pablo. Dios tenía un propósito grande en que Pablo y las personas que estaban en aquella embarcación llegaran a la isla de Malta. Había gente que no conocía del evangelio, que no conocía de Dios, que estaba sin esperanza, y por medio de que hubo aquel naufragio de aquella nave, le llegó el evangelio a la isla de Malta. Muchas veces nosotros nos concentramos en lo negativo, en lo que tenemos que padecer, en nuestras situaciones, y no en el propósito más grande que Dios tiene en medio de estas situaciones. Aleluya. En esta isla de Malta, puede poner la primera foto, lo puede buscar en el internet, lo puede ver. Está localizada, está localizada al sur del continente europeo. Vemos la cercanía que tiene a Italia, a donde se dirigía Pablo. Esto está en el mar Mediterráneo. En aquella isla también podemos ver la segunda foto. Se encuentra un puerto en el día de hoy, que es una bahía, que es conocida como la Bahía de San Paulo. Puedes poner la tercera foto, y es un lugar que debido a la foto que vemos es un lugar hermoso. Y en aquel lugar eso es parte de la isla de Malta, donde Pablo tuvo un naufragio, donde ellos se vieron forzados a permanecer durante el invierno. Una de las cosas que los críticos de la Biblia dicen acerca de este evento de Pablo en la isla de Malta es que en el día de hoy no hay serpientes venenosas en la isla de Malta, 2000 años después. Y ellos dicen que porque no hay serpientes venenosas en la isla de Malta, ese evento no pudo haber sucedido así, pero nosotros sabemos que hay animales que van en extinción de acuerdo a cómo pasa el tiempo. Hay animales que van en extinción, y como vemos en aquel lugar, un lugar donde se ha ido urbanizando, muchas de las especies se desaparecen al aumentar la población de seres humanos y al aumentar la construcción de viviendas y de hoteles. Es un lugar turístico aquel lugar en el día de hoy. O sea que eso no es una crítica válida, pero es una crítica que tal vez escuche en algún momento a alguien decir en contra de la Biblia. Vamos a leer los próximos versículos. Pasado 3 días, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por encella a Cástor y a Pólux.
Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Vemos que Pablo, como dijimos, y sus acompañantes se quedaron en la isla de Malta por los meses del invierno, y como dijimos, por los eventos que sucedieron en Malta, cómo Dios obró por medio de Pablo. Nosotros podemos tener por seguro que Dios alcanzó a muchos pueblos, mucha gente en la isla de Malta. La gente vio el poder de Dios por medio de Pablo manifestarse en sanidades y en la obra de Dios que estaba haciendo en aquel lugar. Ellos tomaron una nave, de nuevo una nave de Alejandría, de Egipto, que era costumbre que llevaran trigo desde Egipto hasta Italia, que le suplementaban el trigo a Italia. Ellos tomaron esta nave de nuevo con dirección entonces a Italia. Y dice que se detuvieron en un lugar de nombre Puteoli. Y allí Pablo se encuentra con varios hermanos, y estos hermanos fueron de fortaleza para Pablo. Él ministró a aquellos hermanos, los hermanos le ministraron a Pablo, los hermanos por la presencia agradable de Pablo y la bendición que les era Pablo, les suplicaron que se quedara 7 días más. Y vemos algo muy interesante, que Pablo se quedó, y aquellas personas, prisioneros, soldados que iban también, se quedaron aquellos 7 días con los hermanos. Vemos cómo las cosas van cambiando. Como Mami decía la semana pasada, que Pablo se está viendo ahora como un líder dentro de este grupo. Ellos, por la sugerencia de Pablo de que quería quedarse en aquel lugar, el centurión Julio retrasó el viaje 7 días. Después de aquella experiencia que él había tenido por ignorar la recomendación de Pablo, yo creo que él escuchaba a Pablo de una manera distinta de allí en adelante. Pero vemos a Pablo como un líder acerca de lo que está sucediendo. Ellos llegaron a Roma, y dice que los hermanos salieron a distancia grande a recibirle. Y fueron estos hermanos que fueron a recibir a Pablo, dice que fueron de gran bendición, que Pablo cobró aliento a ver la presencia de estos hermanos que salieron a recibirle. Pablo tenía mucho deseo de conocer a los hermanos de Roma. Pablo incluso ya le había escrito una carta a los hermanos que estaban en Roma. Él conocía a algunos de ellos. Habíamos visto que algunos de los hermanos con los cuales él había trabajado anteriormente, vimos a Priscila y Aquila, que eran hermanos de Roma. Él conocía muchos de las historias, de los testimonios, de lo que Dios estaba haciendo entre los hermanos de Roma, aunque él no había estado en la ciudad de Roma todavía. Pero vemos que él le fue de ánimo, y ellos también le fueron ánimo a Pablo. Dice que él cobró aliento. Dice el versículo 16: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Yo creo que este centurión que estuvo encargado, que se le encomendó en Cesarea de llevar a estos prisioneros hasta Roma, yo creo que no era la misma persona que fue cuando recibió a aquellos presos. Yo creo que el testimonio que él había visto en aquella embarcación, cuando Pablo, en medio de la tormenta, de la desesperación, se paró enfrente de todos ellos y le dijo que tomaran ánimo, que comieran, que el Dios a quien él le pertenece y quien le sirve les iba a salvar la vida, que no iba a perecer nadie. Yo creo que este centurión, al ver a Pablo estando en la ciudad de Malta, cuando Dios lo usa en sanidades al papá de Publio y a todos los enfermos de la isla, yo creo que este centurión en este momento hay mucha posibilidad
que en este momento haya sido entonces un creyente. Yo no dudo que nosotros estando en el cielo no podamos tropezar con el hermano Julio estando en el cielo, porque es muy probable que este centurión y muchos de los soldados que estaban con él en aquel lugar, algunos también de los presos que iban a ver una muerte segura cuando llegaran a Roma, yo creo que muchas de estas personas Dios usó a Pablo, el testimonio de Pablo, para darle una oportunidad de salvación. Y vemos que Pablo, el centurión, entonces cuando entregó a Pablo, hizo recomendación de que le dieran un trato privilegiado. Pablo se le permitió que alquilara una vivienda donde era un tipo de arresto domiciliario durante el tiempo que le esperaría entonces el ver a César para recibir entonces el juicio. Pero vemos que Pablo toma la oportunidad a donde quiera que él llega para ministrar el evangelio, para dejarse usar por Dios independientemente de cuál sea la situación. Donde quiera que Pablo llega, Pablo está testificando, está contando su testimonio. Tanto así que nosotros vemos que desde este arresto domiciliario, Pablo escribe una carta a los filipenses, y en esta carta de los filipenses se nos habla acerca de que de la misma casa de César, por el testimonio de Pablo, había alcanzado de los siervos de César que se habían convertido y ahora eran hermanos en la fe. Y vemos esto en el capítulo 4 de Filipenses, versículos 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, con él estaban, os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Vemos cómo Dios usaba a Pablo para testificar, para promulgar su palabra, para dar su nombre a conocer donde quiera que él iba, incluyendo en la casa de César. Pero muchas veces cuando nosotros experimentamos dificultades, problemas, nosotros se nos hace difícil ver las oportunidades que Dios nos da en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Ponemos nuestra mirada en el problema y no en el Dios que nosotros le servimos, que es más grande que toda dificultad, que es más grande que todo problema. Pablo le escribiría en la carta a los romanos, entendiendo este concepto, en el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que cuando nosotros estemos pasando por dificultades, por adversidades, en vez de concentrarnos en la adversidad, en la dificultad, que nosotros podamos pedirle al Señor que nos revele, que nos ayude a ver cómo Él se quiere glorificar, cómo Él se quiere manifestar en medio de la dificultad, porque nosotros sabemos que todas las cosas obran para bien. Algo Dios quiere hacer cuando permite que diferentes situaciones lleguen a nuestra vida. En el caso de Pablo, vemos que Dios estaba glorificando, llevando el evangelio. Pero nosotros vemos algo muy interesante en el caso de Pablo. Él estaba preso, él estaba en cadenas, él tenía soldados que se hacían turnos para estar encadenados con él, pero cada uno de esos soldados escucharon el evangelio de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Durante el tiempo que Pablo iba llevando sus viajes misioneros, eran viajes efectivos donde el Señor se manifestaba, donde gente se convertía, donde gente eran sanadas. Pero solamente las personas que Pablo le ministraban recibían la palabra. Y después aquellas personas que le contaban, las personas que los recibían. Pero en este tiempo que Pablo duró encarcelado, estos 2 años que él duró esperando ver y tener juicio,
Dios lo usó para reservar a Pablo, para darle tiempo que él no tenía anteriormente, para él poder escribir cartas a los diferentes hermanos en diferentes lugares. Estando en prisión en este lugar, Pablo escribió la carta a los Efesios, Pablo escribió las cartas a los Colosenses, Pablo escribió la carta a los Filipenses y escribió la carta a Filemón. O sea que Dios estaba multiplicando su obra. Cuando anteriormente en los viajes misioneros Pablo le predicaba, enseñaba en los diferentes lugares, pero ahora estas cartas universales Dios la ha estado usando a través de los últimos 2000 años para bendecir a su iglesia. O sea que Dios tenía un propósito mayor, un propósito más grande, un propósito que muchas veces nosotros en medio del problema no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero a través del tiempo muchas veces nos damos cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Amén. Dice el versículo 17 en adelante. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Vemos que Pablo anteriormente él iba a los lugares, iba a las sinagogas de los judíos, le presentaba la palabra, allí no le gustaba lo que Pablo le decía y Pablo se iba entonces a hablarle a los gentiles. Pero Pablo ahora no puede. Él está en arresto domiciliario, él no puede dirigirse a los judíos, entonces él lo manda a llamar. Él lo manda a buscar para él presentarle este mensaje. Él tenía que presentar ese mensaje. Y él lo envía a buscar, él les asegura que él no les va a presentar acusación en su contra a César, que no tenga miedo, que él está arrestado y había sido llevado allí por la esperanza de Israel. ¿Cuál es esta esperanza de Israel a la que Pablo se refiere? Es que durante toda la historia de Israel, la esperanza de Israel era que Dios cumpliera la promesa del Mesías, del Cristo, del Salvador que había prometido desde el principio. Por esa esperanza es que Pablo les dice que él está en cadena, porque él está testificando que el Mesías vino, que el Mesías murió en una cruz y que el Mesías resucitó al tercer día. Vemos el versículo 21 en adelante. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Pablo había estado preso en Cesarea antes de salir, 2 años esperando juicio, inicialmente de Félix, después de Festo. Llevaba ahora meses de camino en este naufragio y ahora está preso en Roma. De acuerdo a los líderes judíos de Roma, ellos dicen que no habían escuchado nada acerca del caso de Pablo, que los líderes de Jerusalén no se habían comunicado con ellos, no habían enviado carta, no habían enviado a nadie, no le habían mandado un email, no le habían enviado ningún telegrama, pero toman esta oportunidad para que pedirle a Pablo. Aquellos líderes de Jerusalén lo querían matar, lo querían apedrear, querían acabar con él, y ellos le están dando la oportunidad a Pablo que él les cuente acerca de lo que ellos le llaman esta secta que todo el mundo odia. Y es algo que es consistente con lo que sucede en el día de hoy, porque en todas las religiones
tienen un nivel de tolerancia y aceptación las unas con las otras, menos el cristianismo. El cristianismo nadie lo soporta alrededor del mundo. Hay una guerra en contra del cristianismo alrededor del mundo. Y esto es a lo que ellos se refieren. Esta secta que de que se habla, todo el mundo habla negativamente. Pero esto es una oportunidad que Dios le da a Pablo entonces a que le presente el evangelio a estos líderes judíos, que Pablo les sea testigo en Roma, de acuerdo a como el Señor le había dicho que él les sería testigo. Vimos que Pablo entonces pudo compartirles de sus propias escrituras. Le pudo compartir acerca de los escritos de Moisés, que decía que vendría un profeta al igual que Moisés, que lo escucharan a él. Les habló, le testificó acerca de lo que los profetas decían. Y este es el deseo del pueblo judío, de que llegara un Mesías. Pero el problema era que ellos solamente veían al Mesías parte de lo que era la profecía del Mesías. Ellos veían solamente el Mesías como el Mesías glorioso. Ellos esperaban el Mesías que le quitara el yugo romano de encima, el Mesías que viniera a resaltar y a colocar a Israel en una posición suprema. Eso era lo que ellos esperaban. Pero Pablo ahora le está mostrando por las escrituras que no solamente las escrituras, no solamente Moisés y los profetas le hablan del reino milenial del Mesías, sino también que le hablan de un Mesías sufriente. Que las escrituras hablan de un Mesías que vendría como cordero, que no abriría su boca, que derramaría su sangre, que sería sufrido, que sería varón de dolores, que tomaría el castigo que nos tocaba a nosotros de nuestro pecado sobre él. Y eso es lo que Pablo le está explicando. Y era algo confuso. Era algo que se evitaba, porque la Biblia, así como le hablaba de un Mesías sufriente, le hablaba de un Mesías reinante, glorioso como David. Y Pablo le está explicando que es el mismo Mesías, que es Jesucristo en persona, que Jesucristo cumplió la profecía que el Antiguo Testamento, que Moisés y los profetas hablaban acerca del Mesías sufriente, que Él lo cumplió, que Él murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por nuestro pecado, que resucitó al tercer día y que regresaría entonces siendo el Mesías glorioso, el Mesías que reinaría, gloria sea el nombre del Señor, que eso se cumpliría en un tiempo futuro y que podían confiar en esa promesa. Ese es el mensaje que Pablo le está presentando a estos líderes judíos de Roma, que Dios lo había enviado en aquel lugar a que él fuera testigo de su palabra en Roma. Vemos que todos estos líderes que fueron a escuchar a Pablo, en la casa que él alquilaba, escucharon el mismo mensaje. Escucharon el mismo testimonio, pero vemos que no todos reaccionaron de la misma manera. Así es cuando se presenta el mensaje. Algunas personas escuchan el mensaje, creen el mensaje, aceptan el mensaje. Pero hay otras personas que, escuchando el mismo mensaje, el Espíritu Santo haciendo la misma obra en el corazón de ellos, rechazan el mensaje para su perdición. Aleluya. Aquel que acepta el mensaje es salvo. Dios no forza a nadie a recibir y aceptar, a creer el mensaje. Dios convence al hombre de pecado, pero no forza al hombre a servirle a Dios. El hombre tiene que servir a Dios voluntariamente, tiene que aceptar este mensaje voluntariamente. Dios no necesita a nadie, sino que esto es un privilegio, que Dios nos extiende esta oportunidad a nosotros de salvación. Y esto de aceptar o rechazar este mensaje es la decisión más importante en la vida de cada ser humano. Porque basado en lo que una persona acepte o rechace, depende la eternidad del ser humano. Todo aquel que acepta este mensaje, que cree este mensaje, que da su vida a Cristo, que cree que el Señor murió y resucitó al tercer día, que confiesa con su boca y cree en su corazón, es salvo. Pero todo aquel que lo rechaza es para condenación eterna. Vemos en Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo existen dos grupos en este mundo. Solamente existen dos grupos.
Aquellos que hemos creído que hemos sido lavados en la sangre del Cordero para salvación, o aquel que no, que lo ha rechazado para condenación y para muerte eterna. No es por obra, la salvación es para aquel que cree en lo que la obra redentora del Señor en la cruz del Calvario. Miki mencionaba un ejemplo ayer acerca de la imagen que mostraba el ángel de la muerte que iba a los hogares en Egipto. Dios le había dado al pueblo de Israel un mandamiento, que colocaran la sangre del cordero en los postes de su casa y en los dinteles de su casa. Aquellos que desobedecían aquella orden, el ángel de la muerte entraba en aquel hogar y mataba al primogénito de aquella familia. Pero aquel que tenía la sangre del cordero en la puerta y los dinteles de su casa, el ángel de la muerte no tenía acceso a aquel hogar. Y así sucede también en la vida del ser humano. No es que nosotros éramos los mejorcitos. La Biblia nos da testimonio de eso. Nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros, lo único que nos separa a nosotros de los demás es que nosotros hemos creído en el mensaje del Evangelio, que hemos creído que el Señor Dios vino a este mundo, el Hijo de Dios se encarnó, tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Dice la Biblia que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él vino, murió en la cruz del Calvario, una muerte degradante, pero tomó el castigo de nuestros pecados y lo tomó sobre Él. Gloria sea el nombre del Señor. Tomó la penalidad que nos correspondía a nosotros, y porque nosotros creemos en Él, a nosotros no nos corresponde el castigo, la penalidad del pecado. Pero aquel que no lo ha creído, cuando parte de este mundo, le tocará la penalidad que le corresponde por su propio pecado. Eso es la diferencia entre los dos grupos. Solamente hay un grupo que ha creído y un grupo que ha rechazado. Y esto es lo que sucede con estos líderes judíos de Roma que van a escuchar a Pablo. Dice el versículo 25 al 27. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se convierta, y yo los sane. Aleluya. Vemos que después de Pablo observar cuál es la reacción de esta persona, él está citando las palabras del profeta Isaías, que había profetizado no solamente de la obra del Señor Jesucristo, que vendría, que moriría, sino que también había profetizado acerca del rechazo, acerca de la ignorancia voluntaria, que iban a rechazar el mensaje de salvación, y como lo iban a rechazar, Dios iba a cerrar sus oídos, iba a cerrar sus ojos. O sea, esto es lo que sucede cuando la gente rechaza el mensaje. Llega un tiempo en el cual Dios obra en el corazón de la persona, convence al ser humano de pecado, pero el ser humano constantemente rechaza ese mensaje, y llega un punto donde ya la persona lo ha rechazado tanto que el corazón le es endurecido, que los oídos le son cerrados, que los ojos le son cerrados, no pueden ver, oír ni sentir. Dice el versículo 28 al final del capítulo: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Gloria a Dios. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aleluya. Vemos que aunque Pablo estaba atado a un soldado romano, a él se le permitió rentar una casa en Roma, y allí él esperó 2 años
para ver que le correspondiera su tiempo de juicio. Tal vez había una línea de juicio que tomaban precedencia antes de que él tuviera que ver juicio ante el emperador de aquel tiempo. Y el emperador de aquel tiempo, tal vez en la estimación de muchos, ha sido el emperador más cruel en la historia del Imperio Romano. El emperador de turno en aquel tiempo era Nerón. Y para este tiempo que Pablo estaba para ver a Nerón, Nerón tenía alrededor de 25 años de edad. Pero ya la maldad por la cual la historia conoce a este César, a Nerón, había comenzado a manifestarse. Ya se dice que para este tiempo Nerón había matado a su mamá. Se dice que para este tiempo Nerón también ya había matado a su esposa, a Octavia. Para este tiempo ya Nerón había usurpado poderes que le correspondían al Senado romano y él gobernaba tiránicamente. A este tiempo era que estaba Pablo y había llegado a la ciudad de Roma. La ciudad de Roma de aquel tiempo era una ciudad que estaba dividida, con casi la mitad de sus habitantes eran esclavos en aquel tiempo. Era un lugar donde había un grupo pequeño, rico, y casi todos los demás eran pobres. Era una ciudad donde se había depravado, y cuando los registros históricos hablan acerca de la depravación, es un tipo de depravación que lo cual nosotros vemos en nuestros días, en el lugar en donde nosotros vivimos. Las mismas manifestaciones que hicieron que aquel imperio se desintegrara, que para este tiempo aquel imperio iba en declive, son las mismas depravaciones y el alejamiento de Dios que está causando la depravación y la desintegración de la sociedad y el lugar en donde nosotros vivimos en el día de hoy. Pero aquel lugar que estaba en declive, aquel lugar donde que servían a múltiples de dioses, aquel lugar donde había mucha depravación, fue el lugar donde Dios envió a Pablo para llevar la luz del mensaje del evangelio de salvación, el mensaje de libertad, que Pablo testificara ante Nerón, que la casa de Nerón lograra escuchar este mensaje, y muchos de ellos, incluso Pablo testifica acerca de ellos como sus hermanos en la fe. Acerca de este juicio de Pablo, la Biblia no nos habla de este juicio de Pablo ante Nerón, lamentablemente. Pero de acuerdo a los registros históricos, Pablo compareció ante Nerón 2 ocasiones. En la primera ocasión, luego de Pablo haber esperado 2 años para ser juzgado, Pablo fue dejado en libertad. Y Pablo continuó entonces su ministerio, y se cuenta que él estuvo en algunos lugares del continente europeo. Pero se dice que unos años después él fue apresado nuevamente y llevado a Nerón, y en aquella instancia entonces Pablo fue decapitado. Y así termina este libro de los Hechos, termina. Pero nosotros vemos algo muy interesante, que al principio de este libro de los Hechos, el versículo clave que nosotros hemos visto desde el principio es el capítulo 1, versículo 8, las que fueron las palabras del Señor Jesucristo al principio de este libro, que nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros, a través de este libro de los Hechos, hemos visto el cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo. Nos dice que ellos esperaron en el aposento alto aquel día de Pentecostés, y que el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 que esperaron fielmente, creyendo en la palabra del Señor. Y de allí en adelante el evangelio se propagó rápidamente. Vemos que en el primer mensaje de Pedro, en aquel mismo día de Pentecostés, 3,000 personas en Jerusalén escucharon el mensaje y fueron salvos. El segundo mensaje vimos que 5,000 personas, vimos que se levantó persecución en contra de la iglesia, y eso provocó entonces que el evangelio se propagara por todas las diferentes ciudades, y es posible incluso que estos mismos hermanos que estaban en Roma fueran
habían llegado allí de Jerusalén huyendo de aquella persecución. Y aquella persecución hizo que entonces Felipe llevara el evangelio a Samaria, donde hubo un gran avivamiento. Hizo luego que Felipe testificara a aquel eunuco de Etiopía y el evangelio llegara a Etiopía y al continente africano. Durante este mismo mensaje del libro de los Hechos, vemos que Pedro llevó el mensaje a casa de Cornelio, donde los gentiles por primera vez recibieron este mensaje y fueron salvos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo sin pasar por los rituales judíos, sin hacerse prosélitos, sin la circuncisión, sin las fiestas judías, sin las celebraciones judías. Luego vimos entonces a Pablo llevando el evangelio a Asia, a Pablo llevando el evangelio a Europa y último a Pablo llevando el evangelio entonces a Roma, a Pablo llevando el evangelio a casa de Nerón, y así cierra entonces este libro de los Hechos. Pero es un libro que nos deja a nosotros con un sentido como que se quedó incompleto. Un libro que nos deja a nosotros con el sentido como que queremos seguir escuchando qué sucedió en la historia de la iglesia. Pero el Espíritu Santo no registró más de lo que sucedió en la historia de la iglesia. Por eso no quiere decir que la historia de la iglesia no haya seguido. La historia de la iglesia siguió circulando, siguió hacia adelante, aunque no se haya registrado en la Biblia. Nosotros vemos como parte de la historia de la iglesia que Martín Lutero hizo frente a la iglesia católica un sistema corrupto de indulgencias, un sistema corrupto que enseñaba la salvación por obras, enseñando lo que la palabra dice de acerca de la salvación, que el justo por la fe vivirá. Vimos que a través de la historia vemos las traducciones de la Biblia de personas que se enfrentaron en contra de los religiosos. En el caso de la Biblia en inglés, a William Tyndale. En el caso de la Biblia en español vimos a Casidoro de Reina y a Cipriano de Valera. Exacto. Pero vemos que la historia bíblica continúa, aunque no se haya sido registrada, continúa hacia adelante. Hombres y mujeres que han vivido este evangelio de salvación, que han seguido cumpliendo la encomienda que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros. En el 1906 hubo un señor afroamericano, un señor tuerto, un señor hijo de esclavos, que comenzó a dar servicios en una casa abandonada en la calle Azusa en Los Ángeles, California. Y el Espíritu Santo se derramó en aquel lugar. Mucha gente comenzó a llegar de diferentes lugares en busca del Espíritu Santo, en busca de sanidades. Y se dice que tantas personas eran sanadas en aquel lugar, que las paredes de aquel lugar estaban llenas de amuletas, de personas que habían llegado sin poder caminar y que eran sanas en aquel lugar. Que en aquel lugar, en algunas ocasiones, llegaron a llamar a los bomberos porque se veía un fuego que salía de aquel lugar, como si aquel edificio se estuviera quemando. Y de aquel lugar nacieron la mayoría de las denominaciones pentecostales que nosotros tenemos en el día de hoy. Pero esa es la continuación de la obra del Espíritu Santo que está moviéndose en medio de nosotros y sigue operando en nuestros días. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando este evangelio glorioso llegó a nuestras vidas, tal vez no es un registro histórico que llame mucho la atención a la gente, pero es un momento glorioso en la vida de cada uno de nosotros, que nosotros hemos sido cambiados, que hemos sido transformados, que nosotros tenemos esperanza de estar para siempre con nuestro Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Pero llegará un momento en el cual terminará la historia de la iglesia. Llegará un momento en el cual ya no se seguirá escribiendo, donde la iglesia será quitada de este mundo, donde el Señor Jesucristo, al sonar la trompeta, dice la palabra que descenderá del cielo, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos tomados para encontrarnos con nuestro Señor en el aire.
allí terminará la historia de la iglesia. Y nosotros esperamos ese momento glorioso. Nosotros esperamos ese momento en el que nosotros podamos tener el encuentro con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con aquel que dio su vida por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros creemos que ese momento está cercano. Nosotros lo esperamos con anticipación. Nosotros lo esperamos con esa expectativa. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice tu pueblo, ven, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Te damos gracias, Señor, por este momento glorioso. Te damos gracias, Señor, por esta esperanza viva que tú nos has dejado, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Santo, Santo, Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, mi Dios. Gracias, Dios. Gloria a Gracias, Jesús. Dios. Santo Gracias, tu nombre. Dios. Aleluya. Gracias. Gracias, Gloria a Jesús. Jesús. Bendito sea tu nombre para Santo, siempre. Oh, vive. Gloria. Damos Gracias, gracias, Señor. Señor. Aleluya. Gracias. Gracias por su palabra. Gracias, Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Gracias, Cristo. Gracias, mi Dios. Cristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu Gracias, fuerza Señor. con nosotros. Gracias por Gracias, tu presencia a través de Gracias, tu Señor. palabra. Gracias, Gracias, Jesús. gracias. Gracias, Señor. Cristo. Aleluya. Gracias, Aleluya. Cristo. Aleluya, Dios. Gloria. Vive Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias. Santo es el Señor. A tu nombre sea la Santo es el Señor. Amén. Amén. Nosotros Amén. nos sentimos gozosos de que Dios nos ha dado este privilegio Amén. de nosotros reunirnos por estos medios para nosotros compartir este mensaje glorioso del Evangelio, para compartir la palabra del Señor. Nosotros agradecemos a las personas que han estado compartiendo con nosotros y lo invitamos a que se reúnan con nosotros. Nosotros vamos a continuar con la ayuda de Dios este estudio sistemático de la Biblia y vamos a iniciar un estudio nuevo. Nos sentimos tristes que terminamos el libro de los Hechos, pero a la misma vez nos sentimos gozosos de las expectativas que tenemos ahora de empezar el estudio de la carta de Pablo a los romanos. Con la ayuda de Dios vamos a empezar la semana próxima. O sea que les recomiendo que comencemos a estudiar, comencemos a leer. Es la palabra del Señor. Cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor, escudriñamos su palabra, va a ser siempre de bendición. Así que invitamos a las personas que están con nosotros en las redes a que sigan compartiendo con nosotros la palabra del Señor y nos despedimos en este momento de ellos. Dios les bendiga.